quizás no voy a leer toda la historia porque son 58 versículos, pero se la voy a ir contando y en el proceso leyendo algunos versículos. Estaba viendo una película, yo no sé cuántos han visto Corazón Valiente de Mel Gibson. ¿Ya han visto? Levanten la mano sin temor, no pasa nada. Ya ve más. Y es increíble como Mel Gibson se para frente al ejército, ¿no es verdad? Y da una exhortación a luchar por la libertad. Y Mel Gibson realmente lo que dice es: bueno, es mejor morir luchando por la libertad que vivir siendo esclavos. Wow, es una gran exhortación de Mel Gibson. Pero cuando vemos la historia de David y Goliat, nos ponemos a pensar: cuando tú confías plenamente en Dios, tienes la capacidad o el valor para enfrentar grandes desafíos. La vida está llena de desafíos, pero cuando confías en Dios, tienes esa capacidad para enfrentar esos desafíos. ¿Qué hace que una persona pueda ser valiente de tal forma que pueda enfrentar adversidades? Ese es nuestro David en esta mañana. La historia dice que estaban en guerra y los filisteos retaron a los de Israel. Y los filisteos están en la costa y los de Israel están más al centro, y se encuentran ahí un pequeño valle ahí que están pasando. Y todos los días, mientras están esperando, asoma un hombre enorme de 3 metros llamado Goliat, ¿sí? Y Goliat desafía al ejército de Israel y le dice: bueno, si es que hay un hombre en Israel que venga y me venza, nosotros nos rendimos y ustedes ganan, o al otro lado, si yo lo venzo, ustedes pierden y nosotros ganamos. De mañana y en la tarde, por 40 días, este gigante de 3 metros, famoso guerrero, dice la escritura, desafiaba al pueblo de Israel. No sabía el rey Saúl qué hacer. Si tú has leído la historia de la Biblia, te vas a dar cuenta que Saúl era de los más altos de Israel. Cuando fue escogido como rey, dice que se escogió a Saúl, y Saúl los otros les daban al hombro. Por lo tanto, parece que en estatura el más capacitado para vencer a Goliat es ¿quién? Es Saúl, ¿no es cierto? Pero Saúl tampoco está ahí. Ocurre que la familia de Isaí tenía 3 de sus hijos en el campo de batalla. Y el padre Isaí dice: bueno, necesito saber cómo están mis hijos, y voy a mandar a este pequeño David, que tiene unos 16 años aproximadamente, para que lleve un poco de pan y quesos a sus hermanos allá en el campo de batalla. Y entonces empieza otra vez ahí, y va ahí David y lleva y busca a sus hermanos. Y mientras David está ahí llevando el pan y el queso, Goliat asoma y desafía al ejército de Israel. Y entonces David es confrontado por la adversidad. Y David ve a este enorme gigante y se pone a pensar: wow. Y la gente le empieza a decir algunas cosas a David. Y le dice: mira, esto es lo que el rey va a dar si alguien vence a ese gigante. Y en el verso 25, ¿sí? 1 Samuel 17:25, dice: algunos decían: ven a ese hombre que sale a desafiar a Israel. A quien lo venza y lo mate, el rey lo colmará de riquezas. Wow, si era un pobre, ahora se va a volver rico, ¿sí? Además le dará su hija. Estoy en 1 Samuel 17:25. Además le dará como esposa a su hija, y su familia quedará exenta de impuestos aquí en Israel. Wow, primero, si es pobre va a ser rico. Segundo, va a ser parte de la familia real, va a ser yerno del rey. Y tercero, no tiene que pagar impuestos toda su vida. El rey está desesperado, esa es la idea, ¿no es verdad? ¿Cómo voy a vencer a ese gigante que por 40 días viene y nos ataca, nos insulta, nos desafía, nos ha ganado la moral? Psicológicamente estamos derrotados. Pero sabes, cuando hay alguien que sabe cuál es el adversario, se enfoca no en los beneficios, se enfoca en el problema, se enfoca en la adversidad. Hay muchas personas que solamente buscan a Dios
por los beneficios. Cuando pasó la guerra en el Golfo Pérsico, sacaron un reportaje de un hombre, un muchacho que entró al ejército en los Estados Unidos, pero cuando estaba ahí en el desierto, la CNN le hizo una entrevista y el muchacho dice: wow, yo ya me quiero ir a casa, y se pone a llorar ahí. Era un latino. Y le pregunta el de la CNN: ¿y por qué te enrolaste en el ejército? Si sabías, dice, los beneficios eran buenos. Si yo regreso de aquí me van a hacer ciudadano y arreglo todos mis documentos en Estados Unidos, pero no creía que era tan difícil. A veces muchas personas, en vez de enfocar al adversario y saber el precio que hay que pagar, te enfocas solamente en los beneficios. David se enfoca en el adversario. David sabe quién es su enemigo. Y creo que ese es uno de los principios. A veces no sabemos quién es su enemigo. ¿Cuántos de aquí está con su cónyuge? Levante su mano si está aquí con su esposa o su esposo. ¿Está bien? Muy bien. Ahora quiero que se dé la vuelta y le diga a su cónyuge: tú no eres mi enemigo. Dígaselo ahí. Dígale: tú no eres mi enemigo, ¿no es verdad? Porque a veces hemos llegado a pensar que el cónyuge es el enemigo, ¿no es verdad? Wow. David sabía que el enemigo no era el pueblo de Israel. El enemigo era Goliat, que estaba al frente, 3 metros, famoso, guerrero, desafiante. Ese es el enemigo. Ocurre que debía haber el hermano mayor de David, llamado Eliab. Debería, por lógica, estar a favor de su hermano David, ¿no es verdad? Esa es la lógica. Primero es su hermano mayor. A los primogénitos nos enseñaron que hay que defender a los más chiquitos, ¿sí se da cuenta? Pero aquí no lo defiende. Segundo, es parte del ejército de Israel. Debería estar en el mismo equipo. Pero Eliab, ¿recuerdas cuando en el capítulo 16 Samuel fue para ungir al futuro rey? ¿Qué es lo que pasó ahí? Cuando trajo, Isaí dijo: oh, el rey va a venir aquí de mi casa, trae mi primer hijo. Y cuando el profeta vio a Eliab, Dios le dijo: ese no es. ¿Te imaginas el rechazo del primogénito aquí? Y dice 16:7, ¿no es cierto? Dice: no mire su apariencia ni su estatura, sino mira ¿qué? El corazón. Porque Dios no se deja impresionar por la apariencia o la estatura. Dios busca el corazón. Entonces ahora Eliab está en el campo de batalla y llega este muchacho y trae pan y trae queso y se pone a ver y se pone: ¿qué es lo que el rey va a dar? ¿Qué es lo que el rey va a dar? ¿No es verdad? Y cuando lo ve Eliab dice: hey, yo estaba pensando, ¿por qué me molesta tanto que Eliab es primogénito y no pelea? Hay otro hermano mayor en la Biblia. ¿Has leído la parábola del hijo pródigo? El mayor de la Biblia también la regó. Parece que los primogénitos no les va a ir bien hoy día en el sermón, ¿sí? Pero esa es la cosa, ¿sí te das cuenta? Eliab dice: este es un atrevido, este es un malintencionado. Este David, ustedes no lo conocen como es, ¿sí te das cuenta? Este es su hermanito chiquito. Decir: hey, ¿qué es lo que Dios va a hacer con este muchacho? ¿Cómo va a ser? Entonces se da cuenta. David decide enfrentar la adversidad. Esa es la fe práctica. David ve al gigante y él recurre a algo que se llama mi experiencia con Dios. Tu experiencia con Dios. Y David dice: ¿quién es este filisteo pagano? David no está viendo, si tú te das cuenta, David no está viendo la estatura del Goliat. David está viendo la condición espiritual de Goliat. Dice: ¿quién es este filisteo pagano? En la Reina Valera 60 dice: ¿quién es este filisteo incircunciso que se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Sí? ¿Quién es ese? Y entonces este muchacho decide enfrentarlo. Déjame decirte, Saúl en el otro lado
El rey no tiene opciones. 40 días se aguantó el insulto, de mañana y de tarde. Todos temblaban. Saúl no tiene opciones. El rey está, poniendo en subasta a su hija. Si alguien lo vence, lo haré mi yerno, le daré riqueza. ¿Y qué más? Y no pagará impuestos, ¿no es verdad? Y de repente aparece este muchacho y dice: hey, ¿cómo es que tú vas a hacerlo? Y mira lo que dice aquí en el verso 37, 36 podemos leer, ¿sí me entiendes? ¿Sí? En el verso 36: si este siervo de su majestad ha matado leones y osos, esta es la experiencia de David, lo mismo puedo hacer con ese filisteo pagano, porque está desafiando al ejército del Dios viviente. ¿Dónde está la experiencia de David? En su relación con Dios. Cuando tú estás frente al adversario, acuérdate lo que Dios ha hecho por ti. Acuérdate cómo Él ha luchado tus batallas. Déjame decirte, Dios no es deudor de nadie, amén. Pero Dios, nosotros sí debemos ser agradecidos con Dios, porque Dios siempre ha luchado las batallas por nosotros. Y aquí David está yendo y dice: wow, ¿cómo es posible que este hombre, déjame decirte, rey, yo he matado leones, me los he agarrado de la melena y de los osos, pero ¿por qué? Mira lo que dice el verso 37. ¿Por qué? El Señor me libró de las garras del león y del oso, también me librará del poder de ese filisteo. Wow. ¿Dónde está tu orgullo? Es que Dios, yo me lo merezco. Tú sabes, yo soy inteligente. Mi IQ es... Acabo de sacar 999 en el examen para ingresar a la universidad. Yo soy... Voy al gimnasio 3 veces por semana y tengo mis pepasas, ¿no es cierto? Ahí. Aquí David dice: es el Señor el que me ha dado la batalla. Y como Dios me dio la batalla, también me va a entregar a ese filisteo pagano en mis manos. Sabía quién era el enemigo. Sabía quién era ese enemigo. Y en el verso 36, cuando dice: ¿cómo se atreve a desafiar al ejército del Dios viviente? ¿Sí te has dado cuenta cómo a veces nosotros no tenemos celo por las cosas de Dios? Y no es en el sentido de que las cosas son santas. Este edificio son paredes de ladrillo y cemento y alfombra y eso. Lo que lo hace especial esta mañana es tu presencia aquí con el poder del Espíritu Santo en tu vida. Cuando tú te vas, este es un edificio de vidrios y cemento, amén. Pero a veces nos han enseñado que las cosas como que tienen cierto poder. Por eso van a bendecir los carros, ¿no es verdad? Y la gente dice: el carro está bendecido aunque el chofer está borracho. ¿Sí has visto eso? Y esta guitarra es santa. Nadie la ha tocado. Solo las manos santas de la gente de la iglesia. ¿Serán tan santas esas manos? No sé, pero ¿sí te das cuenta? Y esa es la religión. La gente piensa que eso es lo santo. Déjame decir, lo santo es porque el Espíritu Santo de Dios mora en nuestro corazón y tenemos celo por las cosas de Dios. Por lo tanto, tus palabras, cuando tú las dices, más vale que glorifiquen a Dios, porque reflejan lo que tú eres, reflejan cómo tú estás. ¿Se me entiende? Celo por las cosas de Dios. En muchas cosas absurdas que en el mundo hay. Pero qué tanto celo. Y dice aquí: mi experiencia en la batalla. Wow. Saúl dice: este ha matado leones y osos. A lo mejor Saúl está pensando: no me estará cuenteando este David, ¿no es verdad? No es. Y entonces agarra y le pone la armadura, ¿no es verdad? Y le pone una armadura que él no puede caminar, ¿sí? Verso 39, 38. Luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña. Le entregó también un casco de bronce y le puso una coraza.
David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar, pero no pudo porque no estaba acostumbrado. Es increíble, ¿cómo? ¿Te imaginas? El Saúl era más alto. Dice la Biblia que es un muchacho trigueño bien parecido. Si la Biblia dice que era guapo, ¿sí me entiende? Sí, porque dice que era un muchacho trigueño bien parecido al David. Y ahora está con toda esta armadura. ¿Cómo camino y qué voy a hacer? Está escogiendo sus armas para pelear. Dicen que habían tres tipos de guerreros en aquel tiempo. Los unos eran los que estaban en la caballería, ¿no es cierto? Cuando iban los ejércitos tenían caballería. Tenían infantería. Parece que Goliat era de infantería, por eso tiene coraza y todo, escudo, lanza. Es de infantería. Pero había otro que eran los que disparaban de lejos, que eran los que tiraban arcos, pero también tiraban ondas, ¿sí? Y según los que han calculado, dice que la piedra que tiró David aproximadamente era 35 millas por segundo, más o menos como 50 kilómetros por segundo, y era como una calibre 45 que disparó David. Y dice que cuando llegó ahí no podía caminar, y entonces empiezas a escoger tus armas. David era experto en lanzar piedras. No era sorpresa para la gente. Él era experto en eso. Cuando tú te enfrentas a un adversario, no vas a decir: ay Dios, ahora que estoy en problemas recién voy a aprender a orar. Dios, ahora que estoy en problemas recién quiero leer la Biblia. No, tú tienes que ser un experto siempre en las armas que Dios quiere que tú uses. Amén. Él era un experto. Y cuando se acerca, es increíble la psicología de este gigante, ¿no es verdad? Hey, mira lo que dice en el verso 38 al 40. Ya leímos el 38. De modo que se quitó todo aquello, tomó su bastón, verso 40, fue al río a escoger 5 piedras lisas y las metió en su bolsa de pastor. Luego, honda en mano, se acercó al filisteo. Wow, 5 piedras, honda en mano, se acercó al filisteo. Es increíble cómo nuestro Dios gana batallas. Nuestro Dios gana batallas con piedritas, ¿no es verdad? Nuestro Dios gana batallas con gritos. Si has leído en el Antiguo Testamento, rodeen a Jericó y griten, ¿no es verdad? Y toquen la trompeta. Hacemos una práctica. Los bautistas no gritamos mucho, ¿sí? En el mundo pentecostal son buenos para gritar, y yo sí admiro cuando gritan, ¿no es verdad? Vamos a practicar un grito de guerra. Estamos nosotros dando la vuelta a Jericó, ¿ok? Vamos a hacer pero fuerte. Vamos a ver si tumbamos unas paredes aquí. 2, 3. La batalla más grande Jesús la ganó en la cruz. No la ganó con armamento. No tuvo que derrotar al imperio romano. No tuvo que hacer esas cosas. Él en la cruz pagó por tus pecados y por mis pecados. Toda la deuda fue pagada completamente, totalmente. La ira de Dios el Padre fue aplacada por el sacrificio perfecto del Hijo. Y cuando vienes tú a Él, tú sabes que has sido perdonado, porque Él lo hizo todo en la cruz. Todo en la cruz. Y entonces el filisteo, ¿cómo lo desafía? En el verso 41, ¿no es verdad? Por su parte, el filisteo, también avanzaba hacia David detrás de su escudero. Le echó una mirada a David, y al darse cuenta de que era apenas un muchacho trigueño y buen mozo. ¿Dónde está el verso 42? ¿Qué pasó, Sobri? Verso 42. Ok. Apenas un muchacho trigueño y buen mozo, lo miró con desprecio, ¿no es verdad? Y le dijo: ¿soy acaso un perro para que vengas a atacarme con palos? Y maldiciendo a David en nombre de sus dioses, añadió: ven acá, que les voy a echar tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Y David le contestó: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor Todopoderoso. Aleluya, ¿no es verdad?
¿Cuántas veces el adversario viene y te ataca y tú quieres responder con lanza, espada y jabalina? Déjame decirle, tus armas no son las armas del enemigo. Nosotros tenemos otro tipo de armas. Verso 47. Salta al 47 ahí para ver. Todos los que están aquí reconocerán que el Señor salva sin necesidad de espada ni de lanza, porque la batalla es de ¿quién? Si tú has depositado tu fe en Jesucristo, si tú te has arrepentido de tus pecados y tú has aceptado lo que Él ha hecho en la cruz por ti, tú eres parte del ejército de Dios, y el que pelea las batallas por ti es Jesucristo, es Dios mismo. Amén. Él va delante tuyo, Él está por ti. La batalla es de nuestro Señor. Amén. Aleluya, dice. Esa es la batalla de nuestro Señor. Nadie está más interesado. Entonces, volviendo al matrimonio, tu enemigo no es tu cónyuge. ¿Estamos de acuerdo o no? Hay otro enemigo que quiere destruir tu matrimonio. Hay otro gigante que quiere destruir tu vida. Hay otro gigante que quiere que vivas miserablemente. Pero cuando tú estás en Cristo, es Dios quien pelea tus batallas. El Señor no se gloria en que tú pelees con espada y con esas cosas. El mundo piensa que hay que ganar las batallas con espada, con jabalina, con escudo. Dice, yo vengo a ti en el nombre del Señor Dios Todopoderoso. Amén. Él es el que gana la batalla. Él es el que pelea por ti. Él es el que está al frente tuyo. Miren 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. 2 de Corintios capítulo 10, verso 3 al 5. Ahora ya me ganó el de la pantalla. Muy bien. Dice así: pues aunque vivimos en el mundo, no libramos batallas como lo hace el mundo. Verso 4. Las armas con que luchamos no son del mundo, sino que tienen el poder divino para derribar fortalezas. Destruimos argumentos, verso 5, y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo. Las armas que tenemos son espirituales. Wow. Es tu posición en Cristo. ¿Quién tú eres en Cristo? ¿Qué es lo que Él ha hecho por ti? El enemigo no tiene la capacidad de derrotarte, porque ya fue derrotado en la cruz del Calvario. Amén. Totalmente. Ahora tú tienes ese poder en Cristo, decir, Dios, tú me has hecho libre del pecado. Ese enemigo que está al frente no me va a derrotar, porque en Cristo soy más que vencedor. Aleluya. Aleluya. Y dice que cuando vio, voy a contarle la historia nomás, que cayó el filisteo, corrió David y le quitó la misma espada al filisteo y le voló la cabeza, lo remató, ¿no es verdad? Se aseguró que no quede vivo ¿no es cierto? Que si se para, no, aquí está, totalmente, se acabó Goliat. Y dice que los filisteos huyeron despavoridos porque lo remató. Miren el libro de Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, verso 13. Antes de recibir esa circuncisión, es decir, de haber nacido de nuevo, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo. Wow. Dios nos dio vida. Éramos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando venimos a Cristo, Cristo es el que nos da vida al perdonarnos. ¿Cuántos pecados? Todos los pecados. ¿Dónde está tu orgullo? ¿Dónde está que a Dios yo te puedo convencer que yo soy mejor? No.
te perdonó todos los pecados. Verso siguiente, 17. Todo, no, estoy arriba, no sé. Verso 14. Y anular la deuda. Es decir, tú y yo al ser pecadores tenemos una deuda. Y anular la deuda que teníamos pendientes por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa, clavándola ¿en dónde? En el sacrificio perfecto de Cristo en la cruz. Ahí pagó todo. Y el verso 15, ¿qué dice? Aquí está el enemigo. Y los desarmó al enemigo. Desarmó al diablo y a las potestades. Y por medio de Cristo los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Los remató, ¿no es verdad? El diablo no tiene autoridad sobre nosotros cuando estás en Cristo Jesús. Amén. Si alguien dice que te echó tierra del cementerio en la puerta, tú agarras la escoba y en el nombre de Jesús la barres y la botas a la basura, porque no tiene poder sobre ti. Amén. Él está derrotado. Aleluya. El problema es que a veces nosotros seguimos jugando y coqueteando con el pecado. ¿Sí? En vez de saber y tomar la posición que tenemos en Cristo, el pecado ya no tiene autoridad. ¿Sí? Y nosotros vamos y ay, es que dice que había un hombre que va donde el pastor, le dice: pastor, dice, tengo un problema. Y el problema que tengo es que yo me bajo en la calle 7. Hay unas ciudades que tienen así como las Habas en Guayaquil, ¿no es cierto? La 30, en la calle 7ava, ¿no es cierto? Y camino 2 cuadras y hay una mujer ahí que de la ventana me llama y yo voy y peco. ¿Qué hago, pastor? El pastor le dice: pues bájate en la calle 8. Y el hombre le regresa a ver y le dice: es que me gusta. Déjame decirte, en Cristo todos tenemos que bajarnos en la calle 8. El problema es que tenemos la victoria total en Cristo. El pecado no tiene autoridad sobre nosotros, pero seguimos coqueteando al pecado en vez de vivir en la victoria. El enemigo no tiene poder y autoridad sobre nosotros. Por eso es que no creemos esa canción: le voy a arrebatar al diablo a mi familia. No, si tú estás en Cristo, eres de Cristo, amén. Él no tiene autoridad sobre ti. ¿Sí? Él no tiene autoridad sobre ti. Tú en Cristo eres libre de ese pecado. Lo remató totalmente. Dios ha rematado al enemigo, no sabe qué hacer y solo sabe, lo único que hace es quiere mentirte para agarrarte y que tú peques y vivas vidas miserables. Ese es el plan del diablo. Si te puede mentir para que tú vivas vidas miserables. Y entonces dice: esa señora de allá es mejor que tu cónyuge, o ese hombre de allá es mejor que tu esposo. Y esa es la mentira del diablo. ¿No se has dado cuenta? Tu cónyuge no es tu enemigo, es parte de tu equipo. Así que cuando tú tengas problemas con tu cónyuge, haz esto: en el nombre del Señor, eso no es un problema. Vamos a ver cómo lo solucionamos. Dejas tus berrinches y tu egocentrismo y te sometes a Cristo. Amén. Pero todos pelean. Es que así, a mi manera. ¿Se ha escuchado? No sé por qué Frank Sinatra nos vendió esa canción que a todos nos gusta. A mi manera, ¿no es cierto? A mi manera son las albercas, a mi manera es así, a mi manera es asado. Es decir, deja esa inmadurez y conviértete a Cristo. Entrega tu vida a Él y glorifica al Señor. Amén. Es que, pastor, usted no la conoce. A mí qué me importa, Dios la conoce. Amén. Dios la conoce, Dios lo conoce. Me encanta Charles Stanley cuando dice: obedece a Dios, déjale a Dios las consecuencias. Esa para mí es un principio. ¿Sí? Que no me habla, pues no te habla, dile te amo. No me habla, pues sígala amando. Esa es la idea. Dice: maridos, amar a ¿qué? Como Cristo amó a la iglesia, ¿no es verdad? Hombres, ¿cuál es tu trabajo? Todas las mujeres contestan: hombres, ¿cuál es tu trabajo? Amar a vuestras mujeres, amén. ¿Y la mujer qué tiene que hacer?
respetar a su marido. ¿Cómo está tu confianza en Dios? ¿Cuál es el gigante que está allá? ¿Cuál es el Goliat que está allá? Quizás es tus miedos, mi miedo, a veces el qué dirán de la gente. Había algo que David hizo más. Él hizo y él tenía el concepto correcto de la gloria de Dios. Es su gloria sobre cualquier cosa. Es su gloria sobre cualquier cosa. Dice que había un muchacho que tenía 14 años de edad y empezó a meterse en una vida de problemas, de alcohol. Estoy hablando de los 1800, en 1800 algo así. Se metía en problemas de alcohol, empezó a robar, empezó a apostar. Un día el papá de él le dio $20 para que vaya y dejen la ofrenda, y él solo dejó $2 y los $18 se los gastó en alcohol y en apuestas, hasta que un día, por robarse unas gallinas en aquel tiempo, lo metieron preso a los 17 años. Lo condicionaron para que salga de ahí y le dijeron: bueno, puedes ir a una escuela bíblica. Y dijo: bueno, es mejor estar en la escuela bíblica que en la cárcel. Y cuando salió de ahí, un amigo de ahí de la escuela bíblica lo invitó a su casa, y este hombre vio en la familia simple y humilde de su amigo a Cristo y se convirtió. El nombre de este hombre es George Muller, uno de los predicadores más famosos. Y George Muller dijo: voy a trabajar y hacer todo lo que tenga que hacer. Empezó el movimiento de orfanatos, que en la historia quizás ha sido el más grande, porque el enemigo más grande es nuestro pecado. Pero ese Goliat ya está derrotado, amén. Ese Goliat ya está derrotado. Señor, venimos esta mañana delante tuyo. Tú eres el dueño de nuestra vida. Tú sabes esos Goliats que vienen a nuestra vida, temores, quizás problemas en los que estamos, enfermedades, pecado. Y venimos aquí para pedirte que sea tu gracia la que nos fortalece, que seas tú el que nos levanta. Padre, en el nombre de Jesús oramos para tener la fe práctica de David, para tener la espiritualidad correcta de David y para honrarte. No luchamos con armas terrenales, sino con armas espirituales para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén.